sí, después damos la bienvenida formal. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro ciclo de charlas online de la Facultad de Turismo de la Universidad del Comahue. Darle la bienvenida y por sobre todo a Nacho, al magíster Juan Daniel Nataine, que nos va a acompañar hoy en la que seguramente va a ser ya una de las últimas charlas que vamos a organizar en este año tan complicado que nos ha tocado vivir. Darle la bienvenida a todos, que es un placer leerlos en el chat, muchos compañeros de trabajo, colegas, amigos, muchos docentes. Gracias, Marcelo, por estar acá acompañando. Gracias a Norma. Hay muchos alumnos que estoy viendo, alumnos de planificación y de las demás carreras de nuestra facultad. Así que muchísimas gracias a todos y también a todos los amigos y colegas que nos visitan desde otras provincias de toda la Argentina. Simplemente darles la bienvenida y bueno, invitarlos a reflexionar en esto que definimos cuando charlamos con Nacho de la propuesta. Dijimos que no sea una clase, queríamos que sea una charla debate, él nos pidió eso, así que la idea es que sea bien dinámica, que podamos interactuar, que ustedes vayan trabajando o tirando preguntas en el chat y seguramente después de unos 20 minutos, media hora, vamos a estar iniciando el debate y la reflexión en forma conjunta. Así que gracias a todos por estar, gracias por acompañarnos en este ciclo y Nacho, cuando quieras, es todo tuyo el panel. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, especialmente a quienes hemos compartido y con quienes compartimos la Universidad del Comahue y la Facultad de Turismo. Es emocionante para mí, bueno, por ejemplo está María Marta, que es agente de viajes, estudiamos juntos. Bueno, Marcelo, con el quien compartimos la carrera, y yo quiero hacer un agradecimiento especial a Gabriela Dupén, secretaria de Extensión de nuestra facultad, que a pesar, por supuesto con ello a Seba y a Jessy, que operan en la parte tecnológica y logística, y que es un momento oportuno para, a pesar del confinamiento, una situación que creo que nadie de los que estamos aquí vivió, quizás por una cuestión generacional, pero porque es inédito en la historia de la humanidad. Y yo quiero dedicar esta reflexión, esta charla, que como dijo Gaby, no se propone como una conferencia, a todo el personal de salud de la Argentina que trabaja desde el inicio para, de algún modo, amortiguar el impacto de esta pandemia que se lleva a las vidas, ¿no? Tal como dijo Gaby, yo preparé unas 5 o 6 placas que ustedes van a ver que va de lo general a lo particular, por decirlo de alguna manera, sin ser una clase. Nosotros tenemos que contextualizar que estamos en un contexto mundial complejo, que es el contexto de un mundo donde predomina una concepción de trabajo del Estado que en algunos lugares se corrió y en otros lugares sigue muy vigente, que es el modelo neoliberal o el neoliberalismo en el mundo. Esto es importante mencionarlo porque a la mayoría de los países del mundo los toma, los sorprende, les llega esta pandemia con una situación de lo que fue el estado de bienestar bastante deteriorado, digamos, y eso tiene mucho que ver con las acciones políticas que se puedan hacer en esta época. El turismo es una de las actividades que en el mundo no ha dejado de crecer. Según los datos de la Organización Mundial del Turismo, en promedio hay una tasa de crecimiento de entre el 4 y el 5% mundial, estos son datos del año 2019, pero nosotros sabemos que en el caso de Argentina, en algunas regiones esta tasa de crecimiento es mayor o es superior, y nosotros entendemos el turismo más allá de como una actividad, como un servicio, como una práctica que está vinculada a dos fenómenos del mundo que atravesaron todo el siglo XX, que uno es el fenómeno de la mundialización, que genera y ha generado una interdependencia económica entre las naciones, en algunas más que otras, y digo mundialización porque a veces se utiliza la categoría globalización para referirnos a lo económico, y acá estamos hablando, cuando hablamos de mundialización, de la interdependencia económica, que para el caso del turismo, ustedes saben que lo que ocurre con el dólar en Estados Unidos o con la paridad cambiaria entre Argentina y Estados Unidos tiene un fuerte impacto
en la economía de la Argentina, pero particularmente en la economía y el turismo. Y otro fenómeno que atravesó prácticamente todo el siglo XX es el fenómeno de la globalización, que yo aquí voy a dejarlo solo acotado, o no quiero decir resumido, sino anclado a la interdependencia comunicacional que tiene el mundo. Y que esto tiene que ver en cómo se origina la pandemia y cómo se produce una fuerte asociación entre COVID-19 y turismo. Digamos, esta fuerte vinculación es porque es el turismo, la actividad o la práctica que traslada, digamos, la pandemia del origen en China hacia otros continentes, primero el continente europeo, y antes de que nosotros pensáramos, pudiéramos pronosticar, prever, llega a Latinoamérica y en particular a Argentina. Y esto genera, en mi opinión, una situación que vivimos hoy de manera muy intensa, que es lo que reconocemos como incertidumbre, que yo pensé en el segundo artículo que publiqué, o que está en publicación, que es del mes de noviembre, que la incertidumbre es lo más parecido a navegar a la deriva como navegaban esos cruceros en enero y febrero del siglo XX, que por tener casos de COVID no podían anclar en ningún puerto, ¿no? Ustedes recordarán que así inauguramos nosotros enero de 2020 con la noticia de que habían algunos cruceros que se movían por el mundo y que no podían estacionarse porque tenían pasajeros con COVID. ¿Qué característica tiene el turismo? El turismo es la práctica de desplazamiento humana de carácter temporal, porque hay otras prácticas de desplazamiento que son los fenómenos migratorios, los procesos migratorios, fundamentalmente toda la conflictividad que tiene Europa en relación a países de Sudáfrica, pero acá hablamos de una práctica de desplazamiento de manera temporal o de carácter temporal que más ha crecido en el siglo XX. Y esta es la práctica que expande el virus en otros territorios del mundo y que simultáneamente en los primeros meses, podemos decir la temporada de enero a marzo, fue la actividad económica más afectada. Y al ser una actividad afectada, obviamente genera impactos que es difícil de mensurar o de medir, porque no todos los países del mundo, ni todos los destinos turísticos de la Argentina, tienen un sistema estadístico estable, trabajando series estadísticas, es decir, en el caso de nosotros tenemos, por ejemplo, Bariloche, tenemos San Martín de los Andes, que tienen un sistema de análisis permanente estadístico, pero no todos lo tienen, por lo tanto, uno de los problemas que tiene el turismo, particularmente en la Argentina, es de no disponer de bases de datos sistemáticas, y esto es un problema de política de Estado, no tanto de quienes hacen turismo o quienes prestan servicios turísticos. Vamos entonces a la siguiente, Jessy. En esta relación de turismo y COVID-19 se empiezan a plantear en el mes de enero lo que yo prefiero hablar más que tesis, que es una palabra más académica, más de uso científico, se empiezan a plantear supuestos e imaginarios. El primer gran supuesto que se da fundamentalmente en el debate de la filosofía, algunos recordarán que durante los primeros meses de enero y febrero se da sobre todo en el centro de Europa, en Europa, digamos, el debate acerca del fin del capitalismo, que se terminaba el sistema capitalista como tal. Bueno, hasta aquí esto no está ocurriendo, yo personalmente creo que tampoco va a ocurrir. Otro eje de discusión es que se empieza a consolidar a partir de las medidas de prevención que disponen los estados de todo el mundo, sociedades de control. Personalmente yo creo que en realidad nosotros vivimos en los primeros años del siglo XXI en sociedades que están reglamentadas, reguladas por sistemas de control, y el turismo es una actividad donde buena parte de las políticas públicas justamente se basa en regular las prácticas, tratando de evitar riesgos ambientales, evitar pérdidas de vidas humanas. Es decir, es cierto que las medidas de aislamiento, podemos pintar la Argentina, pero del mundo, generaron mucha discusión, la están generando hoy, pero lo que viene a confirmar en todo caso esta pandemia es agudizar determinados sistemas de organización y de control social en la sociedad que no son eje de la conversación de hoy.
Una de las cuestiones que aparece, que yo lo trato en el segundo artículo que presenté en noviembre, es esta idea de que se termina el turismo, el fin del turismo, ¿no? Y esto lo tomo porque hace muy poco en el cursado de la materia aparece la idea de si las experiencias de turismo virtual son turismo. Yo personalmente creo definitivamente que no, que a estas experiencias, a estos ensayos que tienen que ver con hacer cómo que me desplazo a través de las tecnologías que proveen los sistemas informáticos de comunicación y de redes, les tendremos que llamar de otra manera, pero no son definitivamente turismo. El turismo es una práctica que no puede prescindir del desplazamiento de las personas que quieren disfrutarlo y no puede prescindir de algo muy importante que, independientemente de los distintos tipos de turismo que hay en el mundo, que es la relación con el otro. El turismo es una práctica de otredad, independientemente que de manera masiva se apunta a exhibir, a mostrar, a difundir las condiciones y los valores del patrimonio natural y cultural, muestra toda la experiencia de mitad del siglo XX hasta la fecha, que lo que se busca es el contacto con otro, aunque sea con otra cultura, con otros modos de vida, y lo hace todo tipo de turismo, algunos más, otros menos. Después, cuando abramos la discusión, podemos retomar este espacio de reflexión, o este eje de reflexión. Y la pandemia pone en discusión algunas cuestiones y otros valores. En términos de valores, la gran cuestión que puso en el mundo, y que ustedes saben que en la Argentina prácticamente la sociedad por momentos se ha tensado y se ha dividido alrededor de la cuestión de la libertad libertad individual, de la libertad de grupos, de la libertad de elección, pero pone también la pandemia, y todas estas están asociadas al turismo, también pone en cuestión, en tensión, una cuestión muy sensible que es el riesgo de muerte, digamos, ¿no? El asumir riesgo donde está justamente de peligro la propia vida humana. Otra cuestión es el disciplinamiento, que es de alguna manera cuadricular el cuerpo y en una situación espacial y temporal, es decir, nosotros, como decía anteriormente, mucha población aún vive o siente que las medidas que se adoptan a nivel de la nación y de la provincia son modos de disciplinar que no respetan las libertades. Y lo que sentimos todos, todas, es una situación, podemos decir que por momentos de mayor agonía, por momentos no tanto, de un encierro que, bueno, estamos entre el octavo y el noveno mes, que es inédito, como dije al principio, porque define y reduce nuestra vida cotidiana a una escala micro, que es la escala de tu vivienda, la escala del barrio, la escala de tu vivienda y lo que provee las redes, ¿no? Y otra cuestión que plantea y que este desarrollo de la pandemia es lo que pasa con nuestro propio cuerpo, ¿no? Y digo que esto tiene que ver con el turismo porque el turismo, de alguna manera, es una práctica que genera extrañamiento, es decir, en esa búsqueda de liberarse, de encontrar lo desconocido, ¿no? Buscar la paz, romper con la vida cotidiana, y el turismo está siempre en una relación de ida y vuelta, muy dialéctica entre lo que va pasando en la sociedad, es decir, el turismo expresa lo que pasa en la sociedad y la sociedad recibe contingentes, flujos, movimientos turísticos que la van haciendo más dinámica, más o menos dinámica, ¿no? Y esto pasa en prácticamente todos los territorios del mundo, como lo mencionó el otro día Marcelo en la charla de la semana pasada. Nosotros pensamos que solamente determinada actitud de cuestionamiento a cómo se ha desarrollado el turismo es propio de Europa, donde hay expresiones, algunas las podemos considerar en algunos casos de turismofóbica, digamos, producto de una planificación equivocada del turismo, no respetar determinadas identidades locales y donde priman a veces por fuera o por encima de lo que son los grupos o estatales o el rol del Estado, grupos de interés. Y el crucero es uno de estos en discusión en relación a Venecia y algunas experiencias en el mundo. Vamos a la siguiente, Jessy. Entonces, esta conexión entre COVID y turismo,
primero vamos a tratar de pensar que son dos fenómenos, y son dos cuestiones que están aconteciendo y que yo personalmente creo que aún con la presencia de una vacuna, no se va a terminar esta relación conflictiva en el corto plazo. Algunos de los impactos más relevantes son, en primer lugar, la caída de millones de puestos de trabajo directos e indirectos en el mundo. Es decir, hay una pérdida de empleos, cuando digo directos son para aquellos que no están directamente en el turismo, aquellos que dependen de los servicios básicos del turismo, pero los indirectos todos aquellos que se generan con servicios complementarios. La pérdida de ingresos en distintas regiones del mundo, y en particular en la Argentina, el agravamiento de la crisis de las empresas pequeñas y medianas. Hay un imaginario construido, por ejemplo, en el caso de Bariloche, que las pequeñas y medianas empresas de Bariloche son en algunos casos de capitales de afuera. Bueno, el 85% de los emprendimientos turísticos de Bariloche, hotelería, gastronomía, se ubican dentro de lo que son pequeños y medianos emprendimientos y que ya vienen con una crisis. Es decir, que COVID lo que hace es agudizar la situación de estas empresas o de estos emprendimientos pequeños y medianos. El impacto que lo tenemos hoy, que está vigente, es la imposibilidad de prever lo que va a pasar en la temporada de 2021. Y cuando digo la imposibilidad de prever, es porque justamente no tiene la sociedad, quienes quieren salir o quienes quieren ver qué va a pasar, políticas muy definidas y homogéneas a nivel nacional. Es decir, después voy a tomar el caso de Patagonia particularmente. Según las Naciones Unidas, ellos registran en la base de datos que tienen en su sistema que ya hay, o que ya podría haber una disminución de entre el 58 y el 70% en el 2020. Es decir, que en el periodo en el que estamos, según Naciones Unidas, ya se redujo entre un 58 y un 78% el movimiento turístico en el mundo. Eso traducido en caída de gasto, que es lo que habitualmente se estima en los distintos tipos o formas del turismo, implicaría más o menos 1,5 billones de dólares de lo registrado en el año 2019 y que se reduciría a 310.000 o 570.000 millones de dólares para el año 2020. En la estimación de puestos de trabajo hay diferencias. Acá Naciones Unidas ya reconoce que hay más de 100 millones de puestos de trabajo directos que han caído, que han cesado. En el caso de Argentina, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, estima, no en Argentina, no lo separa, pero estima que para Latinoamérica ya hay un impacto que tiene que ver con 17 millones de puestos de trabajo afectados. Ustedes saben que en la Argentina se habla más o menos de 1 millón de puestos de trabajo directos que genera el turismo. Yo no lo tomo al dato, digo se habla, yo no lo tomo al dato porque esto va variando, va oscilando, y no quiero quedar yo con un dato que no me genera en lo personal confianza. ¿Qué agrega esto complejidad? ¿En qué agrega complejidad? Primero que a diferencia de otras actividades, ya sabemos nosotros que el turismo no es una industria, a diferencia de otras actividades, el turismo no puede hacer stock. Es decir, yo lo comparaba en algunas clases con las empresas automotrices de la Argentina. Durante todo el periodo de pandemia, muchísima gente había comprado un auto y sabía que el auto estaba. En el turismo no se puede hacer stock, es decir, lo que no se vendió en el día, que es la noche pernocte, no existe, se perdió, es una unidad menos. Otro aspecto que agrega complejidad es que la aplicación de protocolos si ustedes tomaran la Organización Mundial de Salud o el Ministerio de Salud de la Argentina, reduce la rentabilidad y sostenibilidad de cualquier emprendimiento. Es decir, si ustedes imaginan que un emprendimiento de tipo hotelero, para tener más o menos una sostenibilidad anual, tiene que estar entre el 55 y el 60% de promedio de ocupación anual, el ocupar en una temporada estacional de 2 meses a un 30% sus instalaciones, está mucho más que en duda su rentabilidad y, por supuesto, la sostenibilidad del mediano plazo. Con lo cual, todos los sistemas de subsidio, de asistencia, no solo no deberían suspenderse, sino que además deberían intensificarse. Otro aspecto es que para la concreción como práctica requiere de relaciones sociales, y no hay posibilidad de que el turismo, como me decía un día Marcelo, que comentaba un
una persona de San Martín de los Andes, no hay turismo sin turistas, es decir, no hay turismo si no hay interacción entre personas de ninguna manera. Entonces esto agrega complejidad porque no es fácil construir protocolos que nosotros podamos mantener las situaciones de aislamiento y simultáneamente ir propiciando la actividad turística. El turismo es un fenómeno que siempre supone aglomeración. Las prácticas de turismo, las elecciones de turismo que no se dan en forma de aglomeración son minoritarias, es decir, son minoritarias, y acá hay que tener en cuenta que un mismo protocolo no puede ser útil en un sistema de alojamiento. Por ejemplo, tomamos Bariloche, que es, después de la ciudad de Buenos Aires, el centro turístico más relevante de la Argentina, que tiene una complejidad que tiene ventajas y las ventajas le generan complejidad. En Bariloche no es lo mismo un protocolo para un hostel, que crecieron después de la salida del año 2000 de la devaluación, 300% como modelo de alojamiento. Crecieron simultáneamente en ese periodo los hoteles de categorías de 3 a 5 estrellas, y son los dos sistemas de alojamiento que después del 2000 crecieron notable y significativamente en Bariloche. Bueno, no es muy fácil en una modalidad de cómo es el gusto, de cómo se interactúa en un hostel, aplicar protocolos y mucho menos trabajarlos en un 30% de ocupación. Es decir, para dar un ejemplo concreto, no se puede, no es lo mismo el protocolo para un hostel que un protocolo para un hotel de la dimensión que tiene el Hotel Yao Yao, y además por lo que significa y el sector que contiene un servicio como el Hotel Yao Yao, por ejemplo, ¿no? Seguimos. Jessy, a la otra. Algunos escenarios, que era el compromiso con Gabriela de poder arriesgar algunos escenarios. Primero quiero consignar que escenario no es adivinar, no es adivinación, no es decir, bueno, a mí me parece que puede pasar esto. Cuando uno construye escenarios, tiene que tener base de datos estadísticas, pero también puede tener información de carácter cualitativo. Yo solo seleccioné estos 5 escenarios. Pienso que si el día después de este COVID, de esta pandemia, el mundo no va a ser igual, la sociedad no va a ser igual, el turismo tampoco va a ser igual. Descreo del fin del turismo, creo que los cambios y las transformaciones del turismo van a depender, entre otros, de 2 factores: de la significación que los propios colectivos humanos realicen de las prácticas y de revisar las concepciones en la elaboración de las políticas públicas de turismo. Le compete esto a Argentina y le compete a otras regiones del mundo. Otro escenario es que las decisiones de apertura, sin la debida información, la construcción de consenso a nivel de las sociedades con turismo, puede generar, probablemente, agudizar el rechazo al turismo en algunos destinos. Es decir, esto que nosotros creemos que es propio de Europa ocurre aquí cerquita en Patagonia. Es decir, en la propia cordillera o el corredor andino patagónico hay grupos que ven como negativo, digamos, el desarrollo o el crecimiento del turismo sin una planificación, y en algunos casos hasta la propia presencia. Es decir, que si nosotros no trabajamos esto con mucha información, lo que podría ocurrir es confirmar, acentuar esta relación o esta situación de tensión de sectores de la sociedad que no viven directamente del turismo respecto a quienes sí viven del turismo. Otro aspecto que me pareció importante, ustedes hace más o menos 2 meses han aparecido esta forma de calificar como si construyéramos una marca, la idea de destino seguro. Bueno, esto creo yo que es un error, que promover la presencia de destinos seguros, distinguiéndolo de otros, puede tener un resultado negativo, porque cualquier seguridad, la seguridad ontológica es muy fuerte a nosotros los humanos. Cualquier acontecimiento que pusiera en riesgo o en cuestión la situación de seguridad genera un impacto mucho más, más negativo, más profundo, más agudo, que ofrecerse como una situación de organización, digamos. Lo voy a decir, Villa La Angostura, en mi opinión, no se le está haciendo un favor consignándolo como destino seguro, porque nos consta que Villa La Angostura no dispone de la infraestructura sanitaria pública ni privada como para atender una situación
del virus, digamos, ¿no? Pero por otra parte es una localidad que ustedes recordarán que estuvo más o menos 4 meses aislada por un evento natural, que fue el corrimiento de un risco, y que estuvo, a pesar de que es una ciudad conectada lacustre con Bariloche, estuvo más o menos 4 o 5 meses aislada. Otro escenario es que puede ser mayor el impacto social y económico en aquellos destinos que se consolidaron con una visión de turismo como monocultivo, es decir, como una actividad, como la única actividad. El escenario probable es que aquellos destinos que tuvieron el acierto de pensar en ir acompañando el turismo con otras actividades de tipo industrial y actividad productiva, obviamente van a tener un impacto menor que los destinos que viven definitivamente de la actividad turística. Y respecto al quinto escenario, se instaló esta idea de los destinos de proximidad. Es cierto que los destinos de proximidad se van a ver beneficiados porque evidentemente están más cerca de ciudades emisoras, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de las provincias patagónicas, las grandes ciudades de la Patagonia son centros emisores que andan entre un 35 y un 40% aportando, digamos, turismo a los centros más cercanos. Bueno, ¿qué puede pasar con esto? Esto puede ser que nosotros en cantidad de turismo lo logremos, es decir, que se pueda reemplazar y se puedan lograr promedios de ocupación, pero no va a suplir esto el impacto desde el punto de vista económico. Acá les tomo un ejemplo, en el año 2017 hicimos un estudio, evaluamos el perfil de la pesca deportiva con mosca en las cuencas del Limay, la primera parte de la cuenca del Limay de Bariloche, y en un momento dado un promedio de gasto de turismo internacional versus turismo nacional, para poder llegar al promedio de gasto de un turista pescador norteamericano se necesitaban por lo menos el promedio de gasto de 4 turistas argentinos, con lo cual hay que ser cautos en esto porque lo que hay que evaluar no es la cantidad y los promedios de ocupación, sino la capacidad de gasto y cómo ese gasto se redistribuye en servicios básicos y servicios complementarios. Y ahora vamos a la otra, Jessy. Algunas cuestiones prioritarias a tener en cuenta como para poder abrir la discusión. Hay posibilidades de tener un protocolo nacional, pero nosotros cualquier aplicación de protocolos y de organización de lo que no es que va a venir, está viniendo, que son los procesos de apertura, hay que adecuar a la realidad de cada destino. Cuando digo cada destino, estamos hablando de localidades, de parajes, que en algunos casos son rurales, no llegan a ser una localidad, y también que son regionales, ¿no? Es decir, no se puede pensar que hay un protocolo único o que habrá un protocolo aplicable. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el perfil general de las prácticas y de los servicios. Las prácticas son distintas. Voy a dar un ejemplo, es decir, en el caso de Patagonia, la práctica de pesca deportiva con mosca es una práctica que no es de aglomeración, pero no está el problema ahí, en la práctica específicamente está el problema en el alojamiento, de modo que hay que atender al proceso completo de cómo se dan o cómo se operan estos servicios. Otra cuestión es todas las actividades suponen relación social, no hay prácticamente actividades en el turismo que no tengan relación con otros, con el personal, con otros turistas, y que hay distintos niveles de aglomeración, es decir, hay actividades que son de baja y mediana complejidad, como las caminatas, como la pesca deportiva, las flotadas, el rafting, pero esos grupos en algún lugar se alojan, en algún lugar comen, en algún lugar se encuentran con otras personas. Es importante atender las trayectorias, no solo las estaciones, es decir, dónde está la gente situada, como si congelara la imagen que ven ustedes ahí, que es la playa, ¿no? En una playa se pueden plantear mecanismos de distanciamiento físico, pero ocurrió en Europa, es decir, lo mantenían en la playa, pero no lo podían mantener en los lugares de feria y en los lugares de consumo, que son generalmente post el día de playa, ¿no? Y por último, las relaciones que se generan entre turistas con residentes y los que operan los servicios. Es decir, una de las cuestiones que es de riesgo en el caso de Patagonia, porque llegó tarde la situación de pandemia, es decir, todo lo que vivió Cava,
provincia de Buenos Aires y otras ciudades de la Argentina, ustedes saben que ha pasado en el caso de Comodoro Rivadavia, de Trelew, es decir, llegó tarde. Acá se vive una situación de relajación respecto a la aplicación de protocolos cotidianamente. Entonces es fundamental que se piense que hay personal que se va a involucrar en servicio y ese personal vuelve a determinado momento a su agenda. Y ahí hay una situación. A la otra y abrimos las preguntas y la conversación. Vamos a la siguiente, Jessy. Nacho, disculpame. Bueno, agradezco. No, disculpame porque Sí. se corta. ¿Querés sacar la imagen tuya, el video? Pues se está cortando. Ahí está. Bien, ahí lo saqué. Bárbaro, gracias. Bueno, yo quiero agradecer en esto que es como para poder conversar ahora y discutir un poco, a Vero, Alejo, a Byron, Macarena, a José Pau, gente con la cual uno viene conversando estos temas, y para quienes quieran ampliar los dos documentos que trabajamos, que no están de ninguna manera expresados acá, se los podemos enviar por correo electrónico. Así que ahora abrimos el espacio de preguntas. Comentarios. Nacho, muchísimas gracias porque fue muy clara tu exposición. Me parece que nos dejaste a todos pensando mucho. Por ahí sería bueno si Alejo, que está, lo veo que también está en el chat, si pueden dejar algún correo electrónico escrito en el chat, Alejo, o si tienen los links para ingresar a los documentos, sería bueno compartirlos por el chat, Nacho. Ahora no los tengo no acá. importa, pero está el mail ahí para quienes lo quieran. Perfectamente. No sé si de los participantes que tenemos ahora en la sala, alguno quisiera escribir alguna consulta o alguna reflexión por el chat, o directamente quiere habilitar el micrófono, no vamos a tener problemas. Yo voy deshabilitando la cámara para que no tengamos problemas de conexión. Si alguno quiere hacer alguna reflexión, Marcelo, que seguramente tenés algo para decir. Bueno, ya que me invitas para romper el hielo, el de la casa. Sí, comparto, trabajamos juntos con Nacho y comparto el posicionamiento y las reflexiones para actualizar y también debatir, ¿no? Esta semana, el 1 de diciembre, se inauguró la temporada de verano, yo creo con más preguntas que escenarios posibles, porque realmente es una situación donde nos pone a todos en un lugar de cierta, incluso inseguridad, incertidumbre, como dice Nacho, coincido con esa palabra, creo que es la palabra que se instala. Más que certezas, incertidumbres, y creo que hay un debate pendiente que para mí se abrió sin un consenso, estaba en una de las filminas de Nacho, sin un consenso de la población local o representatividad de la población local, de los residentes, y sí uno entiende, porque aparte se gestó un debate que fue bastante agresivo, entre quién estaba a favor o en contra, estatales o privados, y ese tipo de debate. Y como decía una de las filminas, creo que esa falta de debate luego va a venir con sus consecuencias y esto, cómo se va a ir desarrollando. Entonces, me parece a mí que ahí falta la población local y ahí falta ese debate esclarecedor. Yo creo que es necesario, para completar lo que sostenía Nacho, lo que yo llamo un protocolo del destino, lo dije en la anterior charla, lo sostengo, donde se haga un diagnóstico del destino y el tema sanitario-salud sea uno de los ejes principales, cuanto antes en turismo y en planificación no lo era. Y ese diagnóstico del destino, donde se tiene en cuenta la población y qué respuesta puede dar y los diferentes escenarios,
con una población de población no residente, que son los turistas, y qué sucedería en los escenarios justamente con los turistas que ya comenzaron a llegar. Y ahí evaluar diferentes alternativas, y yo creo que una de las alternativas, cosa que no va a ser posible, sino todo lo contrario, es que el turismo tiene que tener una limitante en estas condiciones de diciembre de 2020, una limitación en el número, lo digo, lo sostengo, y obviamente va a ser al revés. Ayer los prestadores, la asociación que reúne a los hoteleros, van a solicitar o van a pedir o van a directamente a accionar que no van a respetar el 50% de la ocupación, porque tienen que volver una rentabilidad perdida a estos números que mostraba Nacho, y que ellos van a operar con el total de las reservas que se le hagan, ¿no? Sin tener en cuenta que puede ser 70%, puede ser 50%, puede ser el porcentaje que sea, teniendo en cuenta la dificultad de estos 9 meses. Evidentemente, estas son situaciones que complican y que para mí aumentan la incertidumbre, pero no me quisiera extender más, sino que para dar inicio al debate que propone Nacho, y me parece necesario. Esto es para contar el hoy, ¿no? Que sí, me gustaría también escuchar las opiniones, también con cierta proyección, o cómo lo viven en otros lugares o en otros destinos. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Ahí está Yara. Yara, no sé si la pregunta es para Marcelo o es para Nacho. Yara Pra pregunta, ¿para la modalidad camping también imaginás un escenario de no rentabilidad? Bueno, muy buena la pregunta de Yara. Qué bueno que Yara esté ahí, graduada de la facultad. Los camping en Patagonia son bastante diferentes. El problema de los camping, y si tuviera aquí una médica, un médico generalista, diríamos, no hace falta que sea experto en pandemia o en este tipo de virus, te diría que uno de los inconvenientes que tiene el camping tiene una ventaja, que es que la organización del camping puede mantener distanciamiento físico, pero el tema es que en los camping los sanitarios son de uso compartido, digamos. Entonces ahí el protocolo, y esto lo hablé con un personal de salud, digamos, los protocolos tienen que ser adecuados a cada caso en particular. Obviamente en un emprendimiento que tiene X cantidad de parcelas, y generalmente tiene un cuerpo sanitario que se compone de 2 unidades, varones y mujeres, digamos, no hay muchos camping que tengan todo un mismo baño, como está en el estilo en algunos lugares del mundo. Entonces el tema es pensar y presentar una propuesta en la cual el uso de los sanitarios esté acotado y tenga que reprogramarse eso, ¿no? Es cierto que voy a decir algo porque yo sé que está escuchando gente de Aluminé, particularmente me decían con población mapuche que tiene emprendimientos turísticos. Hay formas de pensar en organizarse de manera de no vivir un problema, digamos, que es que llegue contagio a lugares donde hoy, por la distancia con las ciudades, está dentro de lo que pensamos nosotros bastante bien, digamos, es decir, las zonas rurales están bastante bien en general en la Patagonia, estoy hablando de la Patagonia, que es lo que más conozco, pero hay que pensar que este proceso de apertura que hablaba Marcelo, donde hay mucha presión y dentro de esa presión hay distintos intereses, digamos, porque algunas actividades se pueden organizar de manera diferente, hay que evitar que en zonas rurales la extensión, digamos, de la pandemia genere problemas a población que justamente está mucho más distante de las prestaciones de servicios de salud público y ni hablar de privado, ¿no? Gracias, Nacho. Creo que fue muy clara la respuesta, Yara. ¿Hay alguien que quiera? Sí, buenísimo. Gracias. Sí, yo quisiera. Gracias, Yara. Dale, Norma. Tenés Bueno, micrófono, dale, entonces. genial, gracias. Bueno, primero agradecer la charla a Nacho y a quienes organizaron. Y
sobre todo porque me lleva a pensar aspectos que si bien yo soy licenciada en turismo, hace mucho tiempo que mi formación y mis estudios e investigaciones han ido por otros lados, digamos, ¿no? Entonces, de pronto, escuchar determinadas reflexiones que uno también, tal vez desde otro lugar las viene pensando, algún que otro aspecto, lleva a, de alguna forma, consolidar algunas ideas y a seguir pensando que hay mucho, como decía Nacho, para reflexionar y repensar y sobre todo imaginar cómo será el futuro después de esta pandemia, ¿no? Porque nosotros aún seguimos en pandemia, o sea, lejos estamos de lo que se habla de post-pandemia. Y escuchándolo a Nacho, porque, bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de compartir otro espacio en otro ámbito de investigación, y bueno, en ese momento yo no tuve la oportunidad de comentarle a Nacho, pero, bueno, en torno a esto lo hago. Me viene a la mente, Nacho, muchas cosas que se han estudiado desde el taller de políticas, como Saskia Saken, Harvey, que en aquel momento, ¿no? Hace un tiempo atrás, ya hablaban, ¿no? De lo que era el no lugar, y esa cuestión del no lugar era algo distante, lo veíamos lejanos, y sin embargo hoy esta pandemia nos trae y nos remite a una situación de no lugar en cuatro paredes. Entonces, me parece sumamente significativo ver cómo la situación, el mundo nos interpela a nosotros, a las personas como seres humanos, en distintos aspectos, desde lo emocional, lo psicológico, desde lo intelectual, desde cómo nos seguimos pensando y posicionando frente a esta situación. Y bueno, y creo que realmente, como recién decía uno de los compañeros que habló, bueno, que felicito, ¿no? Que puedan pensar en protocolos cercanos en el corto o mediano plazo ante situaciones, ante los escenarios que planteó Nacho, esto de cómo con el afán, ¿no? Porque además hay una necesidad concreta de impacto directo e indirecto, como bien lo planteó, de la apertura económica en el turismo, y que eso sin duda también está poniendo en peligro espacios de alto valor ambiental y de jerarquía paisajística en relación a exponer a los propios residentes, ¿no? Y me llamaba la atención esto de que decían de que no se está consultando al residente o al local, pero bueno, también eso es una tendencia de nuestros gobiernos de no consultar a la población local, ¿no? Entonces, digamos, como que no me parece distinto a lo que viene sucediendo, ¿no? Bueno, no sé si me quedó medio largo, pero un poco agradecer y bueno, y justamente por permitirnos reflexionar estos espacios del turismo tan importante en el mundo y en Argentina, y en especial para Patagonia. Gracias. Muchas gracias por tu aporte y tu reflexión, Norma. Nacho. No, a ver, ahí quiero comentarles porque uno también tiene una fuente de información que es prestadoras, gente que tiene emprendimientos de distinto tipo. Claro. A ver, yo digo, si no existiera esta situación de COVID, la temporada 2021 sería un éxito. Es decir, Claro. hay condiciones que no tienen nada que ver con el COVID, porque la misma cuestión, la situación del dólar en la Argentina, y esto siempre ocurrió como ciclo que se repite, cada vez que hay una devaluación del peso, digamos, es decir, o por lo menos una relación, una paridad cambiaria que hace que los destinos de Argentina parezcan como más accesibles al turismo internacional, las temporadas son buenas por ese motivo, pero también porque encarece la salida de la Argentina, digamos, no es un tema muy complejo para entenderlo. Pero yo quiero agregar a esto que hay, y es previsible que esto ocurra, por fuentes de información de prestadores, muchísima consulta, y que creo que tiene que ver con lo que decía recién Norma, 7 o 9 meses de encierro hacen que una actividad como el turismo, que es desplazarse, salir,
ir a lugares prístinos que te niega la vida cotidiana y la misma complejidad de la vida urbana esté en ascenso, ¿no? Por eso me parece que es importante que nosotros como profesionales colaboremos en poner paños fríos, en aportar una racionalidad distinta, dado que estamos en una universidad, por lo tanto tendríamos que contar y disponer de elementos de análisis para, poniendo como centro la vida humana, la salud, decir, bueno, si van a funcionar, tengan en cuenta algunas de estas cuestiones, ¿no? Por eso yo planteé estas cuestiones, es decir, a mí me gustaría abrazar de la manera que pueda a todas las familias que viven exclusivamente del turismo, que no son pocas, y a los miles y miles de trabajadoras y trabajadores que ningún subsidio estatal puede devolver la dignidad de tener su empleo y hacerlo en las mejores condiciones que pueda. Y de esto se trata, es decir, este es el eje de la discusión. Como recién decía Norma, lo que se advierte en algunos estamentos públicos, yo voy a hablar de lo más cercano, que es la provincia del Chubut, cierto nivel de improvisaciones, y la provincia del Chubut tiene protocolos para cada una de las actividades. El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut construyó protocolos para kayak, pesca, camping, alojamientos rurales, hoteles, restaurantes. Ahora, hay cierta improvisación, ¿por qué? Porque falta un debate sincero. Cuando aparecen 4 o 5 casos en la ciudad de Esquel, se vuelve para atrás en una decisión, y esto genera, en una actividad como el turismo, que funciona con un sistema de reserva, es realmente, y me imagino la situación de quienes tienen alojamiento, una situación muy estresante de enviarle una comunicación a la persona que hicieron reserva y decirle, no sé si usted puede estar acá el 5 de enero. Entonces, creo que a esto nosotros tenemos que aportar, a darle racionalidad a esta discusión. Gracias, Nacho. Ahí, Lala Rodríguez dice, para Nacho, respecto a la pregunta de Yara de los camping, decías que hay formas de trabajarlos. ¿Cuáles serían esas formas o qué sugerencias tendrías? Y después se suma Yara también, que dice, a mí me da la impresión que en la localidad donde vivo hay muchas expectativas para la apertura y pocas garantías, además de lo que ya mencionaron, que hay poca consulta. Bueno, a ver, puedo acotarlo a Luminé, que lo conocemos bastante, particularmente con Marcelo, con Alejo y Ara, que está ahí. Es decir, un camping como el Camping Quillén, o un emprendimiento como el que tiene la comunidad Puel en Villa Pegüeña, por citar 2 extremos del departamento de Luminé. Nosotros trabajamos mucho más con la comunidad Puel en Villa Pegüeña. Por suerte, son el camping de Quillén tiene una extensión física que hace que tenga condiciones bastante favorables para que no haya proximidad, que haya distanciamiento físico, es decir, que se pueda aplicar un protocolo. Y el problema son los lugares donde la gente se encuentra, donde la gente se cruza. Pero también hay que tener en cuenta que es importante ver de dónde procede la gente que tiene interés en ir. Es decir, yo no creo mucho en esto de las burbujas, que ustedes saben que se fue instalando en la Argentina. Yo no soy médico, por supuesto, soy licenciado en turismo, pero es muy importante que si hay una forma de organizar las visitas, el ingreso de lugares donde no están complicados con la circulación del virus, esto se puede hacer. Pero si me preguntan a mí profesionalmente, yo tendría muchísima precaución en los lugares donde los sanitarios, por ejemplo, no solo que hay encuentro, circulación de gente, sino que es como ocurre en la universidad, que no me quiero meter en este tema, recién estaba la secretaria académica de la universidad. Es decir, la Universidad de Comahue no puede funcionar de ninguna manera, de forma normal, con el 30% de sus aulas. Es imposible. Esto lo sabemos quienes están estudiando y quienes damos clases, no se puede. Bueno, en un emprendimiento de carácter rural, como es un camping, como el Lago Quillén, las aptitudes físicas del espacio lo dan, pero hay que tener la precaución en el uso de los sanitarios. En el caso de emprendimientos como la comunidad Puel de Villa Pegüeña, es una situación distinta porque tienen un mecanismo de regulación de ingresos, porque hay un momento dado que el turismo les empezó a alterar mucho la vida cotidiana y la vida cotidiana rural, entonces hay que estar acompañando a esa población a que pueda organizarse y que la decisión no sea
poner un candado, digamos, en este sentido, salvo que ellos vean que es la mejor reaseguro para la salud. En el caso de las modalidades de camping en playa es distinto, porque ustedes saben, en el caso de un camping de cordillera, no es habitual que la gente tome una ducha todos los días, pues a veces usa el lago, usa el cuerpo del agua que está cerca, pero en el caso del mar es distinto, es decir, los campings de mar, fundamentalmente nosotros tenemos en la provincia de Chubut y de Río Negro, camping que responden más al modelo americano de camping, es decir, hay un amontonamiento en las parcelas, es decir, hay una proximidad, ya están diseñados de esa manera. Bueno, ahí los municipios deberán ser muy estrictos en el control en cuanto a la cantidad de gente y la preservación de los contactos, digamos, ¿no? Bueno, en el caso de la hotelería, que yo quisiera tomar el caso de los hostels, el caso de Bariloche, al no haber una apertura de turismo internacional, muchos hostels va a estar muy complicado. Por el caso de los hostels de Bariloche, que les decía, crecieron más del 300% a partir del año 2000, 2001, 2002, es muy complejo porque el hostel es una vivienda adecuada, es una vivienda grande, adecuada. Hay pocos hostels que fueron construidos con ese fin. La mayoría son viviendas que se fueron adecuando, reestructurando arquitectónicamente, y los espacios son muy compartidos. Además, en el hostel, el estar cercano y compartir con otros la cocina, el sanitario, las habitaciones, es parte del gusto de quienes eligen esa modalidad, que en muchos casos son personas que tienen capacidad económica para ir a otro modelo de alojamiento, pero les gusta eso, y esto es una tendencia creciente en el mundo, de modo que ahí los protocolos son muy distintos, es decir, muy diferentes a lo que nosotros podríamos pensar en un lugar que es un espacio abierto como un camping. Perfecto, ahí tenemos a Gonzalo Larena que dice: muchas gracias, Nacho, un placer escucharte, es muy bueno que menciones la referencia específica del estudio que realizaron respecto al perfil de demanda de pesca y la enorme diferencia entre el turista local y el extranjero. Es una forma certera de entender porque más se gestione y se desarrolle un nuevo escenario de proximidad, no va a ser la misma situación que el contexto sin COVID. Exactamente. Nacho, no sé si la lees a la de Gonzalo. Sí, la leí, además lo conozco, Gonzalo, bien, bien. No, les quería comentar, nosotros todavía estamos, el primer mapa que nosotros pusimos en el mundo, hay una idea de que nosotros existimos en el mundo, digamos, la Argentina recibe muy poco del flujo turístico internacional, y aún así es muy significativo, pero es muy poco. Lo que me parece que es importante es observar, y digo porque acá hay muchas compañeras y compañeros profesionales, lo que fue la experiencia europea, ¿no? No voy a entrar ahora, no quiero abrir una polémica, pero sí he conversado con muchos colegas de otras profesiones, cuál es la diferencia en cómo las sociedades orientales, por ejemplo los chinos, lograron regular y normatizar de alguna manera los contactos, y qué difícil que es Europa para que eso ocurra. Bueno, nosotros, no es una alegría decirlo, somos más parecidos al modelo europeo, porque además el modelo de desarrollo turístico de la Argentina fue producto de la influencia del modelo europeo, de modo que aquello que ocurrió hace muy poco en Europa, que ellos están saliendo de la temporada estival o ya han salido de la temporada estival, que se mantenía el distanciamiento físico en una playa, eso se rompía después en los lugares de sociabilidad, que son los bares, que son los lugares de encuentro, porque se da este fenómeno que yo le llamo la relajación respecto a los protocolos, y cuando vos te relajás respecto al protocolo, lo que estás haciendo es no cuidarte y no cuidar al otro, ¿no? En el caso de las ciudades de la Patagonia, salvo Neuquén, las grandes ciudades que tuvieron una situación complicada, en general, yo estuve 40 días en el Bolsón, por ejemplo, y a pesar de que había 1, 2 o 3 casos, había bastante conciencia, digamos, en la aplicación de protocolos, y quizás, digo esto, no lo tengo demostrado, quizás eso tenga que ver con que el Bolsón tuvo pocos casos y los pudo manejar, respecto a otros lugares de Río Negro como Bariloche y el Alto Valle, ¿no? Bien, Nacho, Alejo, si querés habilitar el micrófono, que ahí está pidiendo la palabra Alejo Simonelli. Y está Horus Anguedolce. Y Horus también, pero había pedido la palabra antes Alejo, después leo lo de Horus.
Bueno, dejo la cámara apagada porque estoy con mala conectividad. Primero agradecerle a Nacho la charla, agradecerle y felicitar a la Secretaría de Extensión de la Facu que por todo el ciclo de charlas que hizo este año. La verdad que fue muy bueno, participé en algunos, otros no pude, pero la verdad que está bueno. Me parece que es una buena práctica para repetir en momentos en que a lo mejor no estemos con COVID ni aislamiento, que también lo podamos continuar. No, yo lo que quería aportar por ahí, una reflexión más que nada. Digo, si hay algo que esta pandemia nos enseñó o está enseñando a todo el mundo y a la Argentina en particular, es que desnudó muchas de las falencias estructurales que tenemos como sociedad, como Estado. Me parece que si uno analiza un poco las cuestiones sociales y económicas de este año, cómo a partir de la pandemia empezamos a ver la informalidad que había en el trabajo, la cantidad de gente que tuvo que ser asistida por el Estado porque no tenía otra manera de resolver sus cuestiones materiales. Me parece que eso también trasladado al turismo nos tiene que llevar a dos reflexiones. Primero, el rol que tiene que tener el Estado mucho más presente en la planificación y en el desarrollo del turismo en toda la Argentina y, si se quiere, en particular en la Patagonia. Y otra cuestión que tiene que ver con también reflexionar cuáles deben ser los roles y las funciones que tienen los órganos mixtos, que hay muchísimos en cada una de las ciudades turísticas y en las provincias, porque me parece que ahí, como caja de resonancia, no se funcionó de manera tal que permitiera, por ejemplo, acordar cuestiones entre el Estado, los sectores privados y las propias comunidades locales para ver qué hacíamos con el turismo. Marcelo mencionaba un caso, pero me imagino que refería a San Martín de los Andes, que fue bastante público, de cómo los sectores de las cámaras hoteleras y empresariales, en cierta medida, se amotinaron contra la decisión del municipio para que haya apertura total y no haya un nuevo cierre ni vuelta atrás en las fases de aislamiento. Bueno, digo, esas cuestiones me parece que también nos tienen que llevar a la reflexión de cuáles son los ámbitos para discutir eso y cuáles son los ámbitos para empezar a acordarlos y a pensar en las planificaciones que nos permitan verdaderamente desarrollar el turismo y venga o no otra pandemia, tengamos ciertas previsibilidades y no este escenario de incertidumbre permanente que estamos teniendo respecto a esta temporada que viene y lo que vendrá a futuro, ¿no? Me parece que nada, como aporte también para tener presente, ¿no? De reflexionar estas cuestiones y aprender de los errores, falencias que hemos tenido ante la situación de pandemia que nadie la esperaba, pero bueno, nos tocó. Permiso, no sé si puedo tomar la palabra. Sí, Vanina, gracias, Alejo. Bien. En principio, muchas gracias por toda la charla. De nuevo me animo a hablar y yo soy consultora de recursos humanos, así que me estoy metiendo en un lugar donde quizás me pueden tirar piedras y no hay problema. Pero más que nada, yo soy de Junín, vivo en Junín de los Andes hace 3 años, y en cuanto a esto que está comentando Alejo, lo mismo que comentaba Marcelo y también lo que comentaba Daniel, un poco el rechazo al turismo desde parte de la población y esta no consulta que hubo, me parece que acá también en Junín de los Andes, fuera de lo que es pandemia, también hay un quiebre importante en aceptar el turismo y el valor que tiene el turismo en la economía regional. Y a partir de eso también estas pocas acciones que se toman en conjunto entre el sector privado y las instituciones. En el caso mío me pareció muy importante y yo me acerqué a hablar acá en el municipio para tratar de hacer algún tipo de actividad que involucrara a la comunidad en el pensar una posibilidad de acción en conjunta de un circuito que nos mantenga esta seguridad que necesitábamos para estos nuevos protocolos. Bien, ahí estábamos en una situación más o menos controlada de lo que eran los casos de contagio y posteriormente fue el boom acá en Junín y ya esta charla
se dejó un poco congelada. Pero me parece que es muy importante tenerlo en cuenta de esto, de generar un vínculo con la comunidad que los abra a entender que el turismo impacta en toda la economía y no solamente lo vean como un círculo cerrado que afecta al que tiene un hotel, al que tiene un centro de gastronomía, lo que sea, sino que realmente les brinda una diferencia a toda la comunidad, a todos los emprendedores y demás. Me parece que hay que hacer un enlace, me parece que como universidad también son un factor importante de esa conexión y de poder dar estos espacios como hoy yo estoy integrada, pero que me parece que son pocos los que estamos mirando de afuera esta charla. Si hay muchas personas de turismo que hablan de turismo y hay pocas personas de la comunidad que entienden de qué se está hablando o qué se puede llegar a hacer. Y hay alguna manera que generar ese vínculo y esa conexión. Y en paso, bueno, en toda la charla me marqué otros puntos también a tener en cuenta que parecían importantes en esta pandemia que nos toca. Daniel también hablaba del turismo virtual y me parece que lo podemos tomar como una alianza de generar confianza en el turista, de alguna manera, de cómo va a ser recibido en la localidad. En esto de también sumarse a definirle cierta certeza de cómo lo vamos a recibir, por dónde lo podemos llevar y cuáles van a ser las condiciones. Como algo para sumar, que no reemplaza para nada el turismo, sino para seguir sumando confianza en este proceso. Y no quiero agregar nada más. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Vanina. Nacho, si querés te leo algunas reflexiones y para que vos puedas dar tu opinión. Está Horus Sanguedolce que dice: en la provincia de Santa Cruz los protocolos parecen adecuados a nivel sanitario, pero probablemente esta temporada no sea rentable para muchos prestadores. Después tenemos a Lidia Marina López, que dice: muy buena presentación, Nacho, practico hace unos años camping y pesca de profundidad, comparto lo que se ha presentado, es muy complejo y la crisis en el turismo recién empieza. En casos como el mío vamos incorporando a los elementos, espacios sanitarios que otorguen cierta independencia de los servicios de los campings que deberán habilitar espacios para la limpieza de esos espacios. Después te leo el de Marita, Nacho, ¿o querés hacer algo? No, léelo. Marita dice, Marita Pocholo, graduada de nuestra facultad, considero que es un escenario muy probable, considero que un escenario muy probable es la inmediatez en la decisión del viaje. El pasajero pone en la balanza las ganas e intención de viajar, con la situación sanitaria en el destino. Esto está ocurriendo de cara a este fin de semana. Esto torna muy compleja la proyección tanto de las empresas turísticas como del sector público. Y Federico dice, muy interesante la charla y amena la presentación. Difícil de pronosticar la actividad post-pandemia. A ver, voy a empezar por lo de Marita. Marita, que es una colega que además trabaja en el sector agencia de viajes y turismo. Bueno, sabe, para decirle al resto, con Marita hemos preparado exámenes finales, digamos, así que somos de la misma promoción. No, yo creo que la experiencia en el caso de María Marta, que además de ser profesional, trabaja en una actividad muy compleja, que es una agencia de turismo, de viajes y turismo, hay que incorporar esa experiencia porque los servicios que tienen que ver, sobre todo con lo que es emisivo, digamos, que es llevar un grupo de personas por distintos lugares del mundo y tratar de que vuelvan sanos, lindos, sabios y reconfortados, se maneja con protocolos, hay protocolos, no es nuevo esto de los protocolos. Yo les quería comentar, para no olvidarme, porque hay gente de Junín, hay gente de Aluminé, en la población rural, yo he escuchado, porque yo ahora en este momento estoy en Cholila, ya hace 5 meses, el poblador rural criollo dice, el hantavirus es más complicado que el COVID, ¿no? En el año 2017 hubo un brote de hantavirus en la localidad de Puyén, que tuvo
una repercusión muy importante en la temporada, es decir, porque para un turista porteño, porteña, una familia de Buenos Aires, cuando leen los medios, y esto es algo importante, que es cómo se maneja la información en los medios. Nosotros no podemos salir todavía con este tema de la pandemia de una preeminencia de la desinformación y el sensacionalismo, digamos. Con el hantavirus ocurrió esto, y eso afectó la temporada, es decir, alguna vez quedó estigmatizado el Bolsón, otra vez San Martín de los Andes, otra vez, y otra vez Epuyén y el Bolsón. Y en aquel momento, con el hantavirus, que está instalado, digamos, todos los años mueren en la Argentina más de 200, 300 personas por hantavirus, y aún no hay vacuna. Recién se está haciendo una experiencia en Chile por parte de una joven científica. Entonces, en esto que decía Lidia de pensar en cómo va a ser, no quiero hablar del futuro, cómo puede ser lo inmediato. Nosotros lo que tenemos que tratar es de agudizar toda nuestra cabeza, nuestros elementos de análisis, conversar con las otras disciplinas, no solo con la medicina, sino con otras profesiones, para ver que es impensable creer que el 15 de enero vamos a estar todos vacunados y que todo va a ser normal. Es decir, en ese sentido, quiero tomar lo que decía alguien por allí de quienes tienen emprendimientos de servicios turísticos. Es decir, la desaparición de emprendimiento genera un problema estructural en la Argentina. Es decir, no es lo mismo cerrar aquel que tiene una habilitación temporal respecto de aquel construyó, es la segunda generación que tiene un emprendimiento de hostería en una ciudad de la Argentina y que tiene que cerrarlo y dedicarse a otra cosa. Por eso en uno de los escenarios que yo planteaba como negativo, que lo tomó Marcelo la semana pasada, es decir, una de las cuestiones que hay que revisar en las políticas públicas es esta idea de que el turismo puede haber localidades que vivan exclusivamente del turismo. Es decir, eso es muy difícil. Bariloche tiene esa situación, el turismo en Bariloche no es la principal actividad en su Producto Bruto local, lo es el desarrollo tecnológico porque tiene la empresa INVAP, pero el turismo genera de manera directa la mayor movilidad económica y social en función de los empleos que genera, ¿no? Ahora, yo como le preguntaba a las estudiantes y los estudiantes, es muy difícil pensar turismo estudiantil sin aglomeración. Es muy difícil pensarlo, es decir, yo no quiero engañar a nadie, es muy difícil por el modo que tiene el turismo estudiantil en Bariloche, que además dura 8 meses del año y genera muchísimo empleo a familias de Bariloche. Entonces, en esto no se puede, es decir, no se puede pensar en grupos reducidos porque no son grupos reducidos, es decir, toda la estructura, la infraestructura local está para que la vivencia de esa experiencia sea grupal, sea colectiva, digamos, ¿no? Ahora, voy a una modalidad como es actividades de kayak, rafting, pesca deportiva, por ejemplo, me llamó la atención que en el protocolo de pesca deportiva en la provincia de Chubut señala, o sea, plantea como señalamiento no manipular objetos del turismo, digamos. Esto, ustedes imaginen cómo se da esa experiencia, es decir, hay un guía, hay una persona que hace transfer, y bueno, hay 2 o 3 turistas pescadores, y en general tienen problemas con sus propios utensilios, por decir, bueno, una de las recomendaciones es no manipular los elementos personales del turismo. Bueno, a uno le podría decir que es algo menor, bueno, yo creo que no es menor eso, porque es una práctica de poca gente, poca aglomeración, pero es una actividad donde uno tiene mucho tiempo compartido con otras personas, ¿no? Respecto de lo que se pide que son las aplicaciones, bueno, yo ahí no me quiero meter porque esto es mucho más de la medicina, yo no estoy en condiciones de decir qué es lo que hay que pedirle a las personas para que accedan a un lugar. Sí creo que es importante en los sistemas de control solicitar dónde tiene reserva, porque eso es un rol estatal, digamos, no puede quedar en manos de cada operador, digamos, ¿no? Gracias, Nacho. Por ahora ya no veo ninguna otra reflexión o consulta para hacerte. Si me permitís, yo escuchando a todos y leyendo un poquito las reflexiones y consultas de todos los participantes, también fui tomando algunos apuntes, ¿no? Y realmente, por ahí en una de las últimas diapositivas que vos mostraste, cuando hablabas de
los criterios que se deberían considerar, ¿no? Cuando, por ejemplo, el caso de los protocolos para que sea por destino y por actividad, que me parece sumamente importante porque cada destino tiene su lógica, su idiosincrasia y cada actividad también. Por sobre todo pensar en la importancia fundamental que tiene una política pública clara, ¿no? Sobre el desarrollo turístico, porque es donde donde todos podemos por ahí alinearnos y trabajar organizadamente y con el menor riesgo posible. Me parece que lamentablemente nos pasa que tenemos que pasar por esta situación tan tremenda de pandemia para visualizar o para que todo el mundo vea y tome dimensión real del impacto que tiene la actividad turística en el tejido socioeconómico de una sociedad, tanto de un destino que vive del turismo como aquel que no. Entonces me parece que también ese es un tema para reflexionar, que un poco Nacho lo planteó, con el tema de no solamente trabajar de verdad con las comunidades locales, en consulta, en debates, en mesas de trabajo interinstitucional, público, privado y académico, sino también en esto, ¿no? En tener un observatorio real de cuál es el impacto que tiene la actividad en una sociedad, porque me parece que de alguna manera nunca se está midiendo la realidad. Y creo que ahora, cuando yo te escuchaba que decías la cantidad de puestos de trabajo que se pierden o que se han perdido, es tremendo ese número, y cuando vos ese número, que es un índice, lo llevás a la vida real y decís, es una persona que es una familia, que no tiene que comer hoy porque no tiene trabajo, o sea, son temas muy complejos que me parece que tenemos que sentarnos nuevamente a la mesa y volver a pensar, ¿no? Me excedí con el comentario, pero... Bueno, no, bien. Ahí está, bueno, Lisa dice, interesante la charla, concuerdo totalmente con Marcelo en la realización de un diagnóstico para los destinos, porque las realidades no son las mismas en cada localidad, y evaluar la capacidad de carga. En cuanto a los protocolos, si bien son generalistas y no se pueden especificar cada caso en particular, tal como el caso de las normas de calidad ISO, el acompañamiento a los emprendimientos para la adaptación de protocolos a las particularidades. Y por sobre todo me parece, Nacho, que todo, o sea, como dijiste vos en el inicio de la charla, va a depender sin duda, o sea, el mundo cambió. O sea, si el mundo cambió, cambió nuestra vida y por ende cambió la actividad en la que nos dedicamos, ¿no? Trabajemos en el sector público o en el sector privado, en alojamiento, en gastronomía o ser un prestador de una actividad. Me parece que tenemos que repensarnos y bueno, volver a pensar que tenemos una nueva oportunidad y un nuevo desafío. Soy optimista yo. Bueno, yo voy tratando de cerrar entonces. Bueno, ahí gracias por el saludo a María, a Marta, que no nos vemos hace rato, a Yara, o mucha gente que quiero mucho, que no nos vemos tan seguido, y a estudiantes que seguramente me suenan los apellidos y posiblemente nos encontramos alguna vez en el aula. Tomando lo que decía Gaby, para despedirme, según la Organización Internacional del Trabajo, el impacto del COVID en la pérdida de empleos en el mundo es comparable a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si se escuchó bien. Es decir, para que nosotros podamos dimensionar, independientemente de lo que observamos en nuestra ciudad, en el barrio, en nuestra localidad, el impacto de esta pandemia, lo que vino a hacer es a agudizar las condiciones de desigualdad que tiene el mundo y la inestabilidad que hay, pero bueno, uno no se mueve en una marea de pesimismo. Ahí puse lo que yo creo que es el rol de nuestra Universidad del Comahue particularmente, que está en la región patagónica, es poner toda su cabeza, toda su masa crítica para poder acompañar y no generar más incertidumbre de la que se siente cotidianamente, ¿no? Participar también en las polémicas que tienen que ver con lo que marcaba la semana pasada Marcelo y que se retomó hoy. Es decir, nosotros tenemos que identificar los distintos intereses que se están moviendo y no creer que las cuestiones de buenos y malos o buenas y malas. Hay gente con muy buenas intenciones que está tratando de ver cómo da solución a
algo que habíamos pensado post-COVID y hoy es con COVID. Así que yo no sé cuándo tendré la vacuna, no estoy anotado en la primera de la lista. Yo lo que quiero es poder colaborar pensando que de última siempre uno cuando expresa su pensamiento, como lo puse en la última filmina, seguramente me falta gente para poner allí, pero es producto de las conversaciones con compañeras y compañeros de trabajo o amigos y amigas que estamos cerca y estamos interactuando. Así que yo les agradezco la atención, la participación, estamos como 29 o 30, y espero que las preguntas que tengan o lo que quieran agregar se conecten con nosotros a través del mail o a través de otro medio, ¿no? Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Como ya dijimos, un placer escucharte y realmente esa era la intención, de generar estos espacios de intercambio y de debate que creemos que es algo interesante que podemos brindar o aportar, que por ahí es un granito de arena más que ayude a encontrar posibles soluciones, como dice ahí Marita y como dice Marina Sánchez de Junín también. Así que gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en este ciclo. La charla de Nacho va a estar subida a nuestro canal de YouTube, así que la pueden disfrutar todas las veces que quieran. Se suscriben al canal, es Fatu un coma, y ahí la van a poder escuchar, seguramente va a estar hoy por la tardecita. Al igual que la de Nacho, ya están todas las del ciclo de charlas que vimos durante el año. Así que gracias Nacho, podés habilitar la cámara un ratito, así te despedimos. Pero muchas gracias por estar y muchas gracias a todos los docentes, graduados, amigos y a todos los que nos acompañaron en esta, que creo que es la última ya del año, Nacho. Bueno, un saludo a todos, un abrazo, ojalá tengan un buen fin de año. Gracias a Lidia, que está saludando, que es la secretaria académica de la universidad, que habitualmente tiene el problema de pensar cómo funciona la universidad en el 2021. Así que gracias, Lidia, por estar hoy acá. Obviamente a Marcelo. Lidia. Bueno, nos vemos en la próxima. Que anden muy bien. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias.